Evidentemente, si tú tienes un presupuesto de 5 millones de euros, pues necesitas que entre mucha gente en el recinto. Pero claro, eso es un problema tuyo como empresario, no mío como espectador. Yo no necesito 80.000 personas a mi alrededor para ver a un grupo. Sí. Yo no necesito que todos los conciertos que quiera ver en un año, tener que verlos en 3 días solo. Me estás obligando, pero yo no querría. Yo querría verlos espaciados. ¿Qué tal? Bienvenidas, bienvenidos al taller de producción musical, una semanita más. Bueno, como ya os comenté, este mes de junio es el último mes que estaremos dando el taller de producción, acaba la temporada. Y nada, para estas últimas semanas pues he querido traeros a profesionales del sector musical, en este caso a Nando Cruz, que es un periodista que lleva aquí bastantes años currando, también locutor de radio en BTV. Y nada, pues le voy a hacer preguntillas acerca pues un poco del circuito musical para que nos pueda responder, para que podamos coger un poco más de insight sobre cómo está el panorama ahora mismo, sobre todo después de este mundo post-2020. Y nada, que un placer estar aquí, Nando, contigo. Cualquier pregunta que tengáis, sabéis que la podéis poner por el chat, las iremos respondiendo, comentarios, todo lo que tengáis. Son más que bienvenidos. Así que nada, Nando, preséntate un poquito. Pues hola, buenas tardes. Encantado de estar aquí con la Peña de Cuello Largo. Soy periodista musical desde el siglo XX más o menos, desde finales del siglo XX. Sí, ahora me preguntabas, pues sí, unos 30 años llevo en esto, no todos viviendo del periodismo, pero la mayor parte sí. Y bueno, sobre todo en los últimos años, pues me he dedicado a intentar dar visibilidad a muchísimas propuestas de música en vivo que quizá no aparecen en los canales mayoritarios, no para hacerles un favor, sino para abrir un poco la mirada que tenemos todos respecto a lo que es la música en vivo y la música en general, porque la presión que hace la industria a veces nos hace pensar que la música es todo lo que da la industria, y hay muchísimas cosas fuera de la industria que son música, del mismo modo que hay muchas cosas que son cultura, aunque no las genere, ni las promocione, ni las venda, ni saque rendimiento a la industria cultural. Y a esto me dedico. Total. Bueno, de hecho, justo de esto va un poco, ¿no? Tu programa que tienes en BTV de radio, el de Humil Fugueras, que habla un poco de esto, ¿no? De mirar la música en la radio a través, en vez de esta radiofórmula, ¿no? Por así decirlo. La premisa del programa es que la gente te vaya enviando canciones que tengan un significado especial para ellas y que te cuenten esa historia detrás. ¿Cómo surgió esa idea? Bueno, la verdad es que cuando empecé un poco antes, un año antes o así, a hacer una sección en el periódico de Cataluña que se llamaba Otros escenarios posibles, el título ya da la idea esta de buscar, lo que quería era buscar otros escenarios, porque llevaba toda la vida yendo al Apolo, al Razzmatazz, al Auditori, a los sitios habituales. Yo quería encontrar otros sitios donde hubiese música para conocer otra gente, para conocer otras músicas y otras formas de organizarse a partir de la música. Entonces, de ahí, cuando empecé a ver tantos espacios, tantos sitios, que yo mismo me estaba sorprendido de la cantidad de cosas que pasaban en una ciudad en la que llevo viviendo toda la vida y que desconocía. Y a partir de ahí pensé, pues esto tendríamos que explicarlo en la radio. Y entonces es un programa que tiene una parte, de Humil Fugueras es un programa que tiene una parte que es una agenda de conciertos, pero de conciertos que pasan en sitios, digamos, poco visibles en los medios de comunicación. Y luego, por otro lado, también quería romper un poco esta manera que tenemos de consumir la música muchas veces, que es esperar que alguien nos recomiende canciones, discos, artistas, desde su perspectiva de prescriptor. El experto de música te dice, tienes que escuchar esto, estos son los 15 mejores discos que van a salir este mes, ya tardas en descubrir a esta cantante. Y yo creo que muchas veces las canciones que más nos impactan o que más significan en nuestra vida, o las descubrimos por casualidad o las descubrimos a través del vínculo o de la recomendación de alguien que es muy próximo a nosotros, ¿no? Un colega que nos dice, cuando tenemos 15 años, hostia, escucha este tipo de música porque te va a encantar. Y estas recomendaciones totalmente generosas y sin ningún tipo de intención escondida detrás, que es lo que muchas veces tiene el periodismo musical,
pues son muy poderosas y pensé que estaría bien que hubiese un programa de radio en el que quien te recomienda las canciones no lo hace porque determinada empresa discográfica le ha dicho recomienda esto a tu público, o porque él considera en función de su gusto que eso es lo mejor, sino por algo tan anecdótico como ver a alguien en Twitter que dice pues esto, el otro día iba pasando por la calle y oí una canción que hacía 20.000 años que no la oía y pensé, hostia, qué guay, me recordó cuando era joven y lo abrí también a la posibilidad de que la gente recomendase, gente que escucha el programa recomendase canciones, y a veces te explican historias que son alucinantes, son historias muy emocionantes que realmente incluso te hacen como redescubrir la canción, canciones que tú hayas oído durante toda tu vida y que le das una explicación reescuchada después de que alguien te la recomiende porque fue la canción con la que conocí a su novia, pongamos, pues hostia, esto le da una emoción y un impacto a la canción que es mucho más potente, y a mí lo que me gusta es recuperar este vínculo de las canciones con la vida, ¿no? Cómo las canciones significan algo en nuestra vida. Y esta es una manera estupenda, ¿no? Que la gente recomiende canciones, o yo mismo en las redes pues ir viendo conversaciones de gente que habla de canciones o habla de discos o habla de artistas, y así lo transmito yo en la radio. Yo no digo escuchar esto que he oído este disco y que es buenísimo, sino escuchar esto porque el otro día había un tío que decía que ese disco era buenísimo, y otra persona que lo recomienda no tiene por qué ser un experto en música, sino cualquier persona es experta en música, ¿sabes? Yo siempre digo... Total. ¿Quién es un experto en música? ¿El que se sabe toda la discografía de Sonic Youth? ¿O quien se sabe la letra de todos los boleros que suenan en una emisora de canción melódica? Pues los dos son igual de expertos, ¿sabes? Cualquier persona de 60 años puede ser tan experta como el friki indie o el friki metalero. E intento pues esto, en un programa puede sonar una sevillana, puede sonar un bolero, una bachata, un tema de death metal, lo mezclo todo, porque así es la sociedad, digamos. Total. Pues me resuena esto mucho que dices, aparte de lo de que todo el mundo puede ser un experto en música, porque es 100% verdad. Y igual yo que me muevo en círculos más de producción, incluso esto se trata mucho a la hora de estudiar teoría musical, ¿no? De cuantas más acordes te sepas y cuantas más notas te sepas, más sabes. Y es como justo todo lo contrario, lo guay de la música, o para mí lo guay es que es de todo el mundo. Y me mola mucho esto que comentas del colega de 15, cuando tenías 15 años, que te recomienda la música, porque en esa situación o en cualquier otra personal, así es realmente como tú vinculas la música a un determinado tiempo, a una determinada sensación que has tenido tú y que te recuerda a ella, ¿no? Y me gusta porque es como una forma completamente contraria, como has dicho tú, de lo que se ve, sobre todo ahora, por ejemplo, en las plataformas de streaming, ¿no? Como Spotify, que van por algoritmos específicamente pensados para que escuches o al artista que tiene detrás una multinacional que ha pagado por aparecer, o este tipo de artimañas, ¿no? Que al final casi uno escucha, pues sí, lo que le dicen, ¿no? Y que lo único que hay detrás es el dinero. Es que, a ver, el periodismo musical, muchas veces todo lo que ha habido detrás ha sido dinero, no dinero para el periodista, sino de una serie de cadena una cadena de intereses. O sea, un cazatalentos en Nueva York descubre una chica que canta muy bien, consigue que una discográfica le haga caso, en la discográfica alguien consigue que esta artista sea la artista a promocionar ese mes. Hay esa llamada que llega a España, donde el representante de esa discográfica recibe el encargo para intentar conseguir que esa artista empiece a sonar en España. Se hacen determinadas llamadas, se hacen inversiones publicitarias incluso, y entonces lo que te llega a ti es el último eslabón de la cadena, el último periodista, más o menos enrollado, más o menos molón, con más o menos credibilidad, que te está diciendo: he descubierto este artista. No, tú no lo has descubierto. A ti te ha llegado porque hay una cadena de intereses muy larga que hace que a ti te llegue este disco, y que tú, cuando lo escuches, te guste o no te guste, pero bueno, si no te gusta, pues no dirás nada, si te gusta, pues acabarás recomendándolo. Pero aquí hay unos, ¿sabes? Hay unos intereses y hay una cadena de intenciones, y ahora pues está mucho más perfeccionado y hay algoritmos, y entonces mucha parte de esta cadena se puede eliminar, pero hay otras formas de llegar a la música que no son a través de esta intencionalidad y de esta necesidad de generar hypes, modas, estilos concretos que tienen que sonar más, que tienen que sonar menos.
Y bueno, esta naturalidad o esta falta de intenciones de intentar vender la música, pues a veces hace que recomendaciones de este otro tipo, más casuales, pues pueden ser igual de poderosas o más. Desde luego son más humanas y son más neutrales y son más vinculadas a la vida. Y al final, muchas veces cuando llega este punto, este último eslabón de la cadena en la cual el periodista aquí en Barcelona o en Madrid tiene que decidir si ese disco le mola o ese disco no le mola y lo promociona o no lo promociona, escribe de él o no escribe de él, las razones por las que decides tú esto muchas veces están basadas, bueno, siempre están basadas en tu gusto, y tu gusto está construido en base justamente a muchas de esas recomendaciones que te hicieron cuando tenías 15 años de una forma anecdótica, con lo cual sí, el elemento que lo debe nivelar todo, que es el gusto del periodista, es una cosa muy particular y a veces muy casual, ¿sabes? Yo no tuve amigos heavies y entonces pues nunca me interesó especialmente el heavy, pero puede haber tenido amigos heavies con 13 años y ahora estaría recomendando otro tipo de música en base a la formación que yo tuve de pequeño. Entonces, confiarlo todo al crítico y al gusto. Confiarlo todo al gusto es una cosa un poco peligrosa, porque el gusto es algo muy, muy volátil y sí, se construye de una forma muy poco científica, con lo cual fiarte de estas cosas, a mí con los años, digamos, he perdido un poco el interés en el tema del gusto. Creo que también puede ser algo elitista, ¿no? El que ha tenido acceso a esa formación musical y ahora te recomienda desde arriba lo que tú tienes que escuchar porque tú sabes menos que esa persona, ¿no? Que se ha formado. Bueno, no sé si en todos los países ha sido así, pero en España, desde luego, el periodista musical suele ser una persona con unos gustos, con un margen de unos gustos que han de encajar en los medios de comunicación, que los medios de comunicación están dirigidos por personas de una clase social determinada. Y la mirada a menudo en los medios de comunicación hacia la música tiene tics clasistas y tiene tics elitistas, desde luego. Quería ver si podíamos enlazar esto también con el mundo de los festivales, ¿no? Que supongo que también pasará un poco de lo mismo. Tú tienes un artículo muy interesante en el periódico que hablas de la precariedad estructural, ¿no? Del circuito musical. Supongo que te refieres a toda España, no solo a Barcelona. No, toda España, desde luego, España. Sí. Y te quería preguntar, pues, ¿a qué te refieres tú con que el circuito musical es precario y cómo hemos llegado hasta aquí? Bueno, la industria, los trabajadores de la música siempre han sido gente que con unos ingresos muy ajustados, mínimos, porque, por un lado, la música está estructurada de arriba hacia abajo, digamos, la industria musical está estructurada de arriba hacia abajo, entonces cuando entra dinero entra por arriba y finalmente entra por abajo, pero no hay sindicatos hay sindicatos de músicos, pero con escasísima incidencia y algunos de muy reciente creación. Apenas hay sindicatos que cubran las necesidades de la gente que está trabajando en la base de la pirámide, que son pues riders, gente que se dedica a montar y desmontar escenarios. Entonces, toda esta parte baja de lo que implica construir una escena musical o una industria musical, un circuito musical, pues es la gente que siempre ha tenido sus derechos, digamos, absolutamente pateados y con el tema este de la competencia, bueno, pues si no vienes tú, vendrá otro. Y esto es así históricamente. En los años 80 el dinero se inyectaba desde los ayuntamientos para que viniesen a actuar los grupos más famosos del momento, de la movida madrileña o de lo que hubiese en aquella época. Ha habido épocas en las que el dinero se inyectaba en tocho, en construir auditorios, en construir espacios en los que pudieran actuar los músicos. Ahora el dinero público se está invirtiendo en que cada pueblo que lo desee, en cada ciudad, capital de provincia, tenga sus festivales, algunas ciudades con muchísimos festivales. Entonces la inyección de dinero siempre llega por la parte de arriba, pero la base, digamos, sigue en la misma precariedad. Y no sé si hay manera de solventarlo, pero desde luego es inconcebible que
que se está inyectando dinero público en empresas y en negocios que no respetan unos mínimos derechos laborales de la gente que está trabajando en la parte baja de la cadena. O sea, es tirar el dinero para que se acabe yendo a los artistas más famosos. Y entonces, claro, esto es perpetuar una separación entre los artistas que viven de ello y los artistas que no pueden vivir en absoluto del tema. Eso, además, al final en estos festivales grandes, que supongo que será de donde más se inyecta dinero, si al final los cabezas de cartel son siempre los mismos, no permite que ese dinero pues llegue a grupos mucho más locales, ¿no? Bueno, claro, aquí cada empresario pues decide los grupos que quiere montar, pero bueno, aquí la verdad es que pasan cosas muy, muy curiosas y es, por ejemplo, es que la industria festivalera ahora está prácticamente basada en los gustos y en los tipos de grupos y en el tipo incluso de público de hace 20 años. O sea, la gente que iba a los festivales hace 20 años y los grupos que empezaron a tocar en los festivales hace 20 años son los mismos que están copando ahora los grandes escenarios de estos festivales, con lo cual hay una especie de tapón generacional de grupos, de empresarios, que hace que haya un tapón generacional también de público. Entonces está todo como muy estancado en base al momento en que nacieron estos festivales, porque claro, hace 25 años en España no había festivales. Esto es un modelo de negocio y de consumo de música muy reciente. Hasta el 95, digamos, no hay festivales, no empieza a haber el Espárrago, el 94, 93, Primavera hacen unas ediciones, pero es un festival de salas. El Sonar aparece en el 94, creo también, pero vamos, que en 1995 el consumo de música en festivales es insignificante. Pero toda esta gente que empieza a montar estos festivales a partir del 96, 97, 98 son los que construyen una estructura de un circuito que está llegando hasta hoy y que ha querido ser replicado por todos los ayuntamientos que han podido. Igual que hacía unas décadas todos los ayuntamientos de capitales de provincia querían tener su centro de arte contemporáneo, pues ahora todos quieren tener su festival, inyectado, por supuesto, por las cerveceras. Esto en sí no sería un problema si España fuese un país con una estructura, con un circuito de salas y de locales, pero no es así. Entonces, las pocas posibilidades que había de estructurar un circuito por el que los grupos pudieran circular durante todo el año, tocando en 60, 70 salas de España, desaparecen en el momento en que los ayuntamientos deciden no invertir en que su ciudad tenga una sala de conciertos por la que puedan pasar grupos y sí invertir en que se monte un festival que dura 3 días y 3 días después ahí no hay nada y no se genera ningún tipo de tejido cultural en esa ciudad o tejido musical en este caso. Realmente hay festivales en los que se mueve mucho dinero, millones de euros, pero que en la base de la pirámide están rateando a un grupo, te vamos a pagar 200 o 300 euros. Entonces, bueno, cualquier empresa hace, pero cuando entra el dinero público, ahí yo creo que había que ser un poco más escrupuloso desde la administración pública de a dónde estás mandando el dinero y qué se está haciendo con ese dinero. Mira, justo voy a destacar una noticia que sacó el sindicato de CNT en Madrid, que en Madrid Destino, ¿no?, que es una empresa pública propiedad del ayuntamiento que se encarga pues de la gestión de estos aspectos culturales, fue obligada a pagar más de 60.000 euros en indemnizaciones por las contrataciones en fraude de ley denunciadas por la CNT. O sea que es que ni siquiera como una empresa pública propiedad del ayuntamiento es capaz de asegurar, ¿no?, que estos trabajadores pues no estén en fraude de ley. Bueno, es que claro, aquí el grandísimo problema es que la empresa que más incumple que más comete fraude de ley es la empresa pública. O sea, en un país en el que la mayoría de conciertos, o el 50% prácticamente de conciertos, son hechos por la administración pública, sean comunidades autónomas, sean ayuntamientos, claro, ahí es donde se está cometiendo los mayores disparates a nivel de contratación, haciendo que los grupos pues presenten factura,
Y entonces, sobre todo cuando ha llegado la crisis y muchos músicos o muchos trabajadores que trabajan montando, desmontando escenarios, técnicos de sonido, técnicos de luces han querido demostrar que ellos están trabajando todo el año, no tienen manera de demostrarlo porque no... Los contratos que han perdido, los han perdido sin haber llegado a firmar un contrato. Tú te presentas, a ti te dicen, oye, este verano vas a ser técnico de sonido en este festival el 14, 15 y 16 de julio. Vale, me lo apunto, lo reservo. ¿Vas a cobrar tanto? Vale. El día 14 llueve. Pues, tú no vas a cobrar un dinero, tú pierdes y además demuéstralo, ¿sabes? No has firmado antes un contrato. Cuando llegas allí, presentas la factura y tal, pero a ti no te están contratando 4 meses antes y haciéndote una factura y asegurándote en muchos casos a través de la seguridad social. Entonces, claro, es todo una especie de nebulosa de mano de obra de jornaleros de la cultura, que es lo que son muchos músicos y mucha gente que trabaja de técnico de escenario y montando escenario, jornaleros de la cultura sin ningún tipo de seguridad laboral muchas veces. Y te quería preguntar, ahora que has dicho que hace 15 años, ¿no? 25 no había festivales, ¿cómo surge esta escena de festivales en España y cómo se llega a este punto donde parece que hay 4 que son gigantes, que se han comido a todos y que supongo que también serán los que más dinero tendrán, tanto de inversión pública como privada? Bueno, aquí lo que pasa es que a principios de los años 90, varios empresarios de la industria musical, algunos empresarios ya y otros simples aficionados a la música, fancineros, ven que para ver a sus grupos favoritos se tienen que ir a Inglaterra, y cuando llegan a Inglaterra a ver estos grupos, los están viendo a menudo en festivales como Glastonbury, como Reading, en los que en un fin de semana puedes ver a 20, 30 bandas. Yo mismo iba a estos festivales, Reading y Glastonbury, en los veranos de finales de los 80 y principios de los 90, y ahora, de hecho, cuando lo recordaba, me llamaba, cuando lo recuerdo de vez en cuando, me llama mucho la atención que yo tenía una sensación como de agobio cuando estaba en Reading, porque quería ver a un grupo, pero entonces había otro grupo tocando en otro escenario, no sé qué. Sí. Había 2 escenarios en el Festival de Reading, 2 escenarios, no había más de 2. Y allí veías a Nick Cave, o a Faith No More, o veías a Mudhoney, o veías a los Pixies, o veías a New Order, pero había solo 2 escenarios y yo tenía ya una sensación de estrés, de decir, es que no puedo con todo. Ahora un festival en España de 2 escenarios, bueno, es como un loser, ¿no? Pero tío, gástate más, no, monta 5 al menos o 6 escenarios. Así ha ido evolucionando la cosa. La cuestión es que cuando mucha de esta gente que iba a ver los festivales allí a Inglaterra volvía a España, decía, bueno, yo estaba viendo estos festivales con barro hasta las rodillas, porque allí llueve. Aquí en España es el sitio ideal para montar festivales, porque hace buen tiempo, y entonces lo que hay que hacer es conseguir que vengan estos grupos. Entonces así pues nace el Doctor Music, nace el Festival de Benicàssim, el Espárrago Rock, que había empezado un pelín antes, y todos con esta misma idea de montamos un par de escenarios, luego 3, luego 4, luego 12, como hay ahora, y que vengan los grupos ingleses, los convencemos como sea, generalmente pues pagando unos cachés muy por encima de lo que se debería pagar, porque son grupos que muchas veces no tenían poco o ningún poder de convocatoria, pero se les paga porque si no, aquí no van a venir a tocar a España. Y empieza a aparecer público en estos festivales que lo ve como como el turismo festivalero, como un sitio en el que dejarte una fiesta del copón, en lugar de irte a una fiesta mayor, pues de pueblo, pues te vas a un festival, ves a muchos de los grupos que te gustan y hasta el año que viene, porque claro, luego desaparecían. Y la cosa pues se ha ido, cuando empiezan a aparecer, yo creo que incluso a raíz de que empiezan a haber festivales, empieza a aparecer un perfil de grupo que no existía en España, que es el grupo indie festivalero. A principios a mediados de los 90, los grupos españoles que iban a tocar a Benicàssim eran grupos con muy poco poder de convocatoria, en algunos casos con música especialmente cerrada en sí misma y sin, digamos, con este rollo así como pedante de yo toco mi música, que es, sí, y si no te gusta me da igual. Pero ya a finales de los 90, a principios de los 2000, empiezan a aparecer grupos
que encajan en este perfil de escenario festivalero. Es decir, nosotros vamos a hacer un tipo de música en castellano con un tipo de sonido pues así potente, un pelín épico, para tocar en los espacios en los que empiezan a aparecer ahora, que son escenarios, o sea, para tocar para 5.000, para 10.000 personas. Y entonces aparece una generación de grupos que son los que ahora ves en todos los festivales, porque han pasado 10 años y siguen estando los Love of Lesbian, los Izales, los Vetusta Morlas, todos estos grupos, la Habitación Roja, todos grupos un pelín herederos del sonido Planetas, pero con una producción de esta de comerme los grandes escenarios. Y ese modelo, que podía haber funcionado durante 3, 4, 5 años, resulta que ha seguido hasta hoy. Esto es lo insólito, ¿no? Y muchas veces, a veces hablando con promotores de grupos extranjeros, dicen, no, es que aquí sigue funcionando este tipo de sonido, y yo creo que seguramente es el género musical que más ha durado en España, mucho más que el soul, más que el rock de garaje, porque siguen estando este mismo perfil de grupos 15 años después. Mira, preguntan por aquí por el chat, Kobe Kenobi, ¿por qué un funcionamiento de 3, 4 o 5 años? O sea, supongo que se refiere a lo que has dicho tú, de que se esperaba que estos tipos de festivales durasen 3, 4 o 5 años. No, me refería a los grupos, me refería más. Vale. Sí, me refería más, bueno, yo qué sé, pues porque las modas van pasando, ¿no? Y hay grupos que caducan porque el sonido deja de atraer, pero yo creo que se ha generado una especie de sinergia entre grupos, agencias de contratación y festivales que ha consolidado este modelo de ocio y lo ha multiplicado. O sea, había años en los que aparecían festivales de debajo de las piedras, algunos de ellos promovidos por las empresas, por las agencias de management de muchos de estos grupos, ¿sabes? Y decían, oye, me invento la ciudad, pero Torrelavega, ayuntamiento, ¿queréis un festival? Montamos un festival, tú me pones el dinero y yo te pongo 4 grupos de mi agencia de contratación y luego buscamos un par más. Entonces, claro, esto es lo que hacía que se fueran repitiendo los grupos por todos los lados. Mira, justo por aquí también nos comenta Demetsu. Para mí lo malo de los festivales es que los grupos empiezan a no venir en solitario. Tienes que tragarte la multitud y verlo regular. Pierdes muchas veces esa sensación de conexión con el artista. Y aparte de eso, hay un exceso de información heavy. Supongo que se refiere a que solo puedes ver a grandes grupos, ¿no? En festivales, que ya se ha perdido eso de... Como no es algo muy grande, no viene solo. Bueno, pero esto no es casualidad, o sea, esto no pasa porque sí, esto pasa porque muchos de estos festivales están haciendo firmar a los grupos una cláusula de exclusividad que les impide actuar en ese país durante unos meses y en algunos casos durante algún año. Entonces, claro, yo, claro, como soy más mayor, pues yo he visto conciertos de Dinosaur Jr. en salas porque su trabajo, digamos, era tocar por Europa, y cuando llegaban a España, pues hacían un concierto en Barcelona, otro en Madrid, y si aparecía otro por Euskadi, pues hacía otro, y así a Sonic Youth, y así un montón de grupos de aquella generación que de repente se les dice, oye, vente a este festival y te vamos a pagar tanto dinero como si estuvieses haciendo conciertos, 3 conciertos o 4 conciertos por diferentes ciudades del país. Y entonces, pues bueno, las agencias convencen, imagino, entiendo al artista, y a no ser que sea un artista que realmente le interese mucho y que dé valor a esta idea que comentaba la persona que hacía la pregunta del contacto con el público y de crear un público para que si dentro de 2 años no te llama ningún festival tú puedas ir a la sala y tocar igualmente, pues si creían en esto, pues intentaban volver al país y hacer conciertos por salas. Pero hay artistas que ya no han tocado jamás en nuestro país en una sala, solo los puedes ver en festivales. Y hay festivales de todas las medidas, y hay festivales más cómodos y más incómodos, pero lo que es cierto es que los festivales han impuesto un modelo de ocio y de consumo musical que yo creo que es tremendamente frustrante. También de querer tener tú a todos los artistas buenos para que no los tenga el otro. Son reflexiones o maneras de funcionar de empresa que son muy lícitas, pero que al final quien está pagando pagando la entrada primero y luego sufriendo la incomodidad de ver estos artistas en unas condiciones que no las desearía, pues es el público. O sea, evidentemente, si tú
tienes un presupuesto de 5 millones de euros, pues necesitas que entre mucha gente en el recinto. Pero claro, eso es un problema tuyo como empresario, no mío como espectador. Yo no necesito 80.000 personas a mi alrededor para ver a un grupo. Sí. Yo no necesito que todos los conciertos que quiera ver en un año, tener que verlos en 3 días solo. Me estás obligando, pero yo no querría. Yo querría verlos espaciados. Pues es que la siguiente pregunta es que cae sola, porque ¿cuál es la alternativa? ¿Cuáles son las alternativas? Bueno, no sé si... Claro, es que ¿cuál es la alternativa al capitalismo, no? Plantéame una que funcione. Pues evidentemente en un modelo capitalista, pues cualquier alternativa tiene que lidiar con estos modelos. Yo no estoy en absoluto en contra de los festivales, pero sí estoy en contra de un consumo de ocio que sea contraproducente. ¿Cuál es la solución a esto? Bueno, la mía como... Yo no sé cuál es la solución empresarial, pero la mía como espectador ya te la digo clara. Ir a espacios en los que tengan unas mínimas garantías de poder disfrutar la música que he decidido ir a ver. Y esos no son los macrofestivales, desde luego. Creo que cuanto más cerca están los escenarios de la gente, es más fácil que acceda. Entonces, la idea esta de la música es una cosa que pasa 3 días en un recinto que hemos construido y vallado a las afueras de la ciudad, es una manera de entender la música muy puntual y muy de acontecimiento. Sí. Y para mí la cultura no es un acontecimiento, para mí la cultura y la música es un continuo durante la vida, y por lo tanto confío y creo más en estos espacios que durante todo el año están programando música que no en alguien que durante 3 días nos monta aquí una cosa con 300 conciertos. No sé si tú quieres comentar algo más, porque creo que podemos ir cerrando ya, que ya te he robado una horita de tu tiempo. Si quieres comentar algo más para cerrar. Bueno, yo también igual estamos hablando, aunque no lo decimos en ningún momento, pero estamos hablando casi en todo momento, o tenemos mentalmente la idea de esta de un tipo de festival, un tipo de grupo, un tipo de sonido alrededor de las guitarras. Y bueno, tampoco está de más recordar que hay muchísimas músicas distintas en España, y que otra forma de escapar también es intentar encontrar escenarios donde se están programando otras músicas. Y yo que sé, aquí en Barcelona, por ejemplo, antes de la pandemia había de todo, ¿sabes? Podías ir a ver un concierto de salsa, o artistas que vienen de Pakistán, muchísimos tipos de música, desde la más experimental hasta la más popular, desde la más vanguardista hasta la más tradicional, y que... Bueno, lo digo también para romper un poco el esquema también, que a veces cuando pensamos en festivales de un tipo de sonido muy concreto, y es otra prisión mental y otra prisión cultural que a veces nos hacemos a nosotros mismos, una trampa un poco rara que nos hacemos. Pues sí. Total, no, la diversidad musical en este caso, y además en una ciudad como Barcelona, por lo menos igual antes de la pandemia, era bastante amplia, y sí, siempre es muy recomendable escuchar músicas que no estén a tu alcance en este círculo tan próximo. Y una buena forma de ello es escuchar tu programa, donde se puede escuchar música de todo tipo. Bueno, no porque yo lo valga, digamos, sino porque lo que hago es buscar cosas que pasan en la ciudad, y en la ciudad pasan cosas muy distintas, y por eso pongo un día a Manolo Cabezabolo porque está tocando, y otro día pongo a un guitarrista de Cerdeña que tiene una guitarra de 18 cuerdas y está haciendo unos conciertos insólitos en los que explica cómo ha construido la guitarra, y luego hay una rapera del Extrarradio de Barcelona, y luego hay un festival de artes de vanguardias, pero no porque no lo hago en base a mi gusto, porque a mí me guste todo esto, que muchas veces sí es así, sino porque hay todas estas cosas y está bien que explicar que hay todas estas cosas. Total. Hacer un barrido sobre las cosas que pasan en la ciudad, no te puedes centrar solo en los grandes escenarios, porque los grandes escenarios, como hay que rentabilizarlos, solo tienen cabida determinadas músicas, y en estos más pequeños pues hay más variedad. Pues sí. Bueno, pues nada, Nando, muchas gracias por la entrevista. Tenéis ahí abajo su Instagram, su Twitter, Nando Cruz 32, por si queréis seguirle, muy recomendado, porque siempre publica cosas muy, muy interesantes. La verdad es que está
Está muy guay. Y nada, ahora me quedo un ratito contigo, pero voy a despedir. Muchas gracias a los que y las que os habéis pasado por aquí. La verdad es que muy interesante la charla, la entrevista. Y el jueves que viene volveremos con más. Recordad que subimos estos resúmenes de entrevistas a cuello_tv en YouTube y que los podéis volver a ver unos mejores momentos. Así que nada, muchas gracias por haberos pasado por aquí. Nos vemos. Un saludico. Chao.